Número 1. Hanako-san. En las tranquilas calles de un pequeño pueblo japonés se encontraba una escuela antigua y misteriosa. Los rumores de su pasado oscuro se extendían entre los habitantes, pero ninguno era tan temido como la leyenda de Hanako-san. La historia decía que, en el tercer baño del edificio, residía el espíritu de una niña llamada Hanako-san, quien aguardaba a aquellos lo suficientemente valientes como para invocarla. Un estudiante de nombre Hiroshi, siempre en busca de emociones, escuchó la historia de Hanako-san con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Decidido a desafiar a la leyenda, se aventuró hacia la escuela una oscura noche. El crujir de las tablas de madera bajo sus pies resonaba como susurros inquietantes mientras avanzaba hacia el tercer baño. Hiroshi sintió la presión en el aire cuando llegó al baño, con la tenue luz de su linterna revelando las paredes desconchadas. Con un nudo en la garganta, golpeó la puerta 3 veces y preguntó en voz baja, «Hanako-san, ¿estás ahí?». En un instante, un escalofrío recorrió su espalda cuando una débil voz infantil respondió, «Sí, estoy aquí». Hiroshi, asombrado y nervioso, abrió la puerta lentamente. Una figura tenue se materializó frente a él, una niña pequeña con cabello oscuro y un vestido escolar tradicional. Hanako-san, con una expresión triste, le habló de su destino trágico. La historia de su muerte a manos de compañeros de clase crueles resonaba en la penumbra del baño. Hiroshi, conmovido por la historia, prometió ayudarla a encontrar la paz. A medida que la conexión entre Hiroshi y Hanako-san se fortalecía, la atmósfera se volvía más densa. Sombras danzaban en las paredes, y el baño parecía transformarse en un lugar de pesadilla. Hanako-san, con gratitud, le pidió a Hiroshi que la ayudara a vengarse de aquellos que le hicieron daño. Influenciado por el espíritu vengativo de Hanako-san, Hiroshi comenzó a experimentar visiones inquietantes y pesadillas nocturnas. La niña, atrapada en su sufrimiento, manipulaba la realidad para que Hiroshi se convirtiera en su instrumento de venganza. Un día, en la escuela, Hiroshi se encontró cara a cara con los antiguos compañeros de Hanako-san. La niña, con lágrimas en los ojos, le susurró a Hiroshi que debía cumplir la venganza. La oscuridad se apoderó de él, y en un acceso de furia controlada por la presencia de Hanako-san, atacó a los responsables de la tragedia. La venganza se consumó con crueldad, y Hiroshi quedó en shock, con la realidad devorando su cordura. Fue entonces cuando Hanako-san, con una risa melancólica, reveló el giro inesperado en la trama: ella no existía para vengarse. La historia de su muerte era una invención, y Hiroshi, en su obsesión por ayudar a un espíritu ficticio, se había convertido en un instrumento de su propia perdición. La escuela, ahora envuelta en una oscuridad palpable, resonaba con el eco de la risa siniestra de Hanako-san. Hiroshi, marcado por su propia tragedia, quedó atrapado en la espiral de su propia locura. La leyenda de Hanako-san, antes una historia temida, se había convertido en una maldición para aquellos que osaran adentrarse en la escuela abandonada. La historia, tejida con mentiras y manipulaciones sobrenaturales, dejó una estela de desesperación y terror que perduró en las sombras de la antigua institución educativa. Número 2. Los Hiki-Ninki. En las afueras de un pequeño pueblo japonés yacía un antiguo cementerio, rodeado por bosques densos y silencio sepulcral. Este camposanto era conocido por albergar una leyenda aterradora, la de los Hiki-Ninki, espíritus hambrientos que se alimentaban de cadáveres humanos. La gente del pueblo evitaba el lugar sagrado después del anochecer, cuando las sombras se alargaban y el viento susurraba historias de almas perdidas. Un joven llamado Takashi, desafiante por naturaleza, decidió explorar el cementerio una noche. Ignorando las advertencias de los lugareños, se aventuró entre las lápidas cubiertas de musgo. La luna llena arrojaba una luz fantasmagórica sobre las tumbas, creando sombras danzantes que parecían susurrar secretos oscuros. Takashi, con la linterna en mano, caminaba con precaución entre las filas de lápidas. El viento gemía entre los árboles como si fuera un lamento, y el joven sentía la presión en el aire mientras avanzaba hacia el corazón del cementerio. Un sentimiento de inquietud se apoderaba de él, pero su curiosidad impulsaba sus pasos. De repente, el sonido de crujir de hojas secas rompió el silencio. Takashi se detuvo, agudizando sus sentidos. Las sombras parecían cobrar vida,
moviéndose en una danza macabra. Un escalofrío recorrió su espalda cuando percibió una presencia entre las tumbas. Frente a él, emergieron los Hiki-Ninki. Figuras esqueléticas con ojos brillantes que recién habían terminado de comerse los cadáveres más frescos del lugar. Takashi, paralizado por el miedo, observó cómo se acercaban lentamente. Los Hiki-Ninki, envueltos en una aura oscura, murmuraban palabras ininteligibles mientras extendían sus manos esqueléticas hacia él. En un intento desesperado por escapar, Takashi corrió entre las lápidas, pero las sombras se cerraban a su alrededor. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, y las figuras de los Hiki-Ninki seguían persiguiéndolo. Su aliento se convertía en un susurro helado en la nuca del joven, mientras las garras esqueléticas rozaban su piel. Finalmente, Takashi tropezó y cayó al suelo. Rodeado por los Hiki-Ninki hambrientos, su destino parecía sellado. Las figuras se inclinaron sobre él, y en un instante, la realidad se desdibujó en oscuridad. Cuando Takashi despertó, se encontró solo en medio del cementerio, el silencio y la oscuridad como sus únicos compañeros. La experiencia había dejado en él una huella indeleble, y la sensación de horror persistía en su mente. Días después, Takashi comenzó a experimentar visiones inquietantes. Los Hiki-Ninki parecían seguirlo incluso en la luz del día. Pesadillas nocturnas lo acosaban, y la figura espectral de un Hiki-Ninki se manifestaba en los momentos más inesperados. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía borrosa, y Takashi, atormentado, empezó a dudar de su propia cordura. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cementerio, Takashi regresó al lugar del encuentro fatídico. Las sombras danzaban nuevamente, y entre ellas emergió un Hiki-Ninki, su figura esquelética brillando en la penumbra. Takashi, en un intento de enfrentar sus miedos, se acercó al espíritu. Frente a frente con el Hiki-Ninki, este extendió su mano huesuda y, en un susurro helado, recordó a Takashi su destino inevitable, la muerte. El joven, abrumado por el terror, cayó de rodillas mientras las visiones y los sonidos atormentadores lo envolvían. La figura espectral se desvaneció, dejando a Takashi solo en la penumbra del cementerio. La leyenda de los Hiki-Ninki había cobrado una víctima más, con Takashi internado de por vida en un estado de horror perpetuo. El cementerio, envuelto en la oscuridad de las almas perdidas, se convirtió en el sombrío escenario de una tragedia que persistiría en los susurros del viento y las sombras inquietantes. Número 3. Kuchisake Onna. En las sombrías calles de un tranquilo pueblo japonés, la leyenda de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, susurraba entre los habitantes como el viento inquietante que precede a la tormenta. Cuentan que una mujer, cubierta con una máscara quirúrgica, se aparecía a aquellos que deambulaban solos por la noche. Su presencia era tan inquietante como la leyenda misma. Un joven llamado Akira, escéptico por naturaleza, reía ante las historias de la mujer de la boca cortada. Hasta que una noche, mientras caminaba solo por un camino oscuro, sintió la presión en el aire, como si algo lo observara. Su risa se desvaneció cuando una figura se materializó frente a él, una mujer con una máscara quirúrgica cubriendo su rostro. Kuchisake Onna, con una voz que resonaba como el susurro de las hojas en el viento, le preguntó a Akira, ¿me encuentras hermosa? La pregunta resonó en la noche, y Akira, nervioso, respondió con un titubeante sí. En ese momento, la atmósfera se volvió densa, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Aterrorizado, Akira apresuró el paso, pero cada vez que volvía la mirada, la mujer de la boca cortada lo seguía a la distancia. La sensación de ser observado se volvía insoportable, y Akira, con el corazón latiendo desbocado, llegó a su casa y se encerró, convencido de que solo había sido una ilusión. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero las noches se volvieron cada vez más inquietantes para Akira. Susurros indescifrables se filtraban por las rendijas de las ventanas y sombras danzantes se proyectaban en las paredes de su habitación. La paranoia se apoderaba de él y la máscara de Kuchisake Onna persistía en sus pesadillas. Una noche, mientras intentaba dormir, Akira escuchó un suave golpeteo en la ventana. Al abrir los ojos, se encontró cara a cara con la mujer de la boca cortada. La máscara quirúrgica apenas podía contener la sonrisa malévola que se formaba en sus labios.
La figura se deslizó por la habitación como una sombra, su respiración resonando como un eco macabro. Kusisake Onna, con una calma aterradora, le hizo la misma pregunta: ¿me encuentras hermosa? Akira, presa del pánico, apenas pudo articular un débil no. En ese momento, la habitación se sumió en una oscuridad total y la figura desapareció, dejando a Akira solo con el eco de su propia respiración entrecortada. Los días se sucedieron en un torbellino de paranoia para Akira. La mujer de la boca cortada se manifestaba en cada sombra, en cada esquina oscura. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvía borrosa, y Akira, al borde de la locura, decidió enfrentar a su perseguidora. En una noche sin luna, Akira se aventuró al antiguo cementerio del pueblo, un lugar donde las sombras adquirían vida propia. Con determinación temblorosa, enfrentó a Kusisake Onna. La figura se materializó frente a él, su boca cortada desgarrando la máscara quirúrgica. La mujer de la boca cortada, con una risa que helaba la sangre, reveló que ella no buscaba belleza, sino desesperación y terror. Su existencia estaba alimentada por el miedo de aquellos que se cruzaban en su camino, y Akira, con su propia ansiedad, se había convertido en su presa. En un parpadeo, la máscara de Kusisake Onna se desvaneció, revelando una boca cortada que se abría de par en par. Akira, consumido por el horror, cayó al suelo mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. La leyenda de la mujer de la boca cortada había cobrado otra víctima, y el silencio del cementerio selló el destino trágico de Akira. Con su muerte, la leyenda de Kusisake Onna perduró, susurrada entre los habitantes del pueblo como una advertencia sobre los peligros de enfrentarse a las sombras que acechan en la oscuridad. El pueblo, envuelto en el misterio y el miedo, guardó silencio sobre la historia de Akira, cuyo nombre se desvaneció como un eco en la noche, dejando solo el recuerdo de una leyenda. Gracias por sumergirte en el miedo con nosotros. No olvides suscribirte para no perderte nuestras futuras pesadillas. Hasta la próxima, amantes del horror.